Buenos días, jóvenes. La clase anterior habíamos visto que las formas cuadráticas podrían llevarse a su forma normal. Y en su forma normal nos permitía establecer una clasificación de ellas. Ya habíamos visto brevemente, ahora vamos a verlo de una manera un poco más formal. Vamos a ver una definición. Una forma cuadrática y vamos a denotarlo como hemos venido haciendo, fxx, se denomina definida positivamente si tenemos que f de x, x es mayor que 0 para todo valor de x que es diferente al vector nulo. Esta es una definición, significa que esto no amerita demostración. Ahora, hay que notar lo siguiente. Notemos que f de la forma cuadrática del vector nulo siempre es igual al vector, bueno, en todo caso es igual a 0. Esto, dado que nosotros vamos a tener que el vector nulo podemos expresarlo como 0 multiplicado por cualquier vector z. Entonces, vamos a tener nosotros que f, vector nulo, no es otra cosa que f 0 por z, 0 por z, y esto va a ser igual a 0, en realidad es 0 al cuadrado, que es 0, multiplicado por f, z, z, y cualquier número multiplicado por 0, nos da 0. Entonces, siempre que tomemos una forma cuadrática de un vector nulo, vamos a obtener 0. Una forma cuadrática se denomina definida positivamente si es que para cualquier x diferente a 0 siempre es positivo. Esa es una primera definición. Vamos a ver una segunda definición que es prácticamente la misma. Vamos a cambiar simplemente el positivo por negativo. Negativamente. Sí, y en este caso ya no es mayor que 0, sino es menor que 0, para cualquier x diferente de 0. Es evidente, jóvenes, que nos es suficiente con trabajar o las formas definidas positivamente o las formas definidas negativamente, porque puedo pasar de una a la otra simplemente multiplicando por menos 1. Entonces nos vamos a limitar de aquí en adelante al estudio solamente de las formas cuadráticas definidas positivamente. Acordémonos también que estamos trabajando en espacios finitos, espacios de n dimensiones. Entonces, vamos a dar a continuación una serie de criterios que nos permiten establecer de forma suficiente y necesaria si una forma cuadrática está o no definida, ya sea positiva o negativamente, jóvenes.
¿Está bien? Entonces, para hacerlo, vamos a decir lo siguiente, que está dada la base de nuestro espacio vectorial, el cual va a ser E1 hasta un E sub n. ¿Está bien? Por lo tanto, la forma cuadrática se puede escribir de la siguiente manera: f x es igual a la sumatoria c i k x i xk, donde estos c y k vienen definidos por el tomar la forma cuadrática o la forma bilineal asociada sobre los elementos de la base, sobre los vectores de la base. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos hasta el momento. A ver, ¿tiene una pregunta, Gianmarco? ¿Ha levantado la mano? No, profe, disculpe, fue un error. Ya, no te preocupes. Bien. En todo caso, puedes bajarla. Vamos a ver entonces esos criterios. 1. Si nuestra función o nuestra forma cuadrática f de xx está definida positivamente, entonces C y todos los términos en la diagonal son mayores que 0. Para todo y que va desde 1 hasta n. Desde 1 hasta n. A ver, ¿eso de dónde sale? Voy a poner prueba nomás, porque es muy básico. Nosotros tenemos lo siguiente: C I es igual a f de EI. Entonces, si la forma cuadrática está definida positivamente, se cumple que el tomar la forma cuadrática de cualquier vector nos da un número mayor que 0. Entonces el CII es f, la forma cuadrática tomada sobre el vector EI. Y eso, por definición, es mayor que 0. Entonces, esta demostración es bastante elemental. ¿Alguna pregunta aquí, jóvenes? Antes de continuar. No hay preguntas, entiendo. Supongo entonces que todo está claro. Veamos lo siguiente. Esta condición es necesaria, pero no es suficiente. ¿Está claro? Es necesaria, pero no es suficiente. Por ejemplo, aquí nomás vamos a ponerlo. Nosotros tenemos lo siguiente: sea de que nuestro f de xx es igual a x1 al cuadrado más 1000 x1 x2 más x2
al cuadrado. Tenemos, esta es una forma cuadrática que cumple con el requisito que los coeficientes, aquí C11 es 1, C22 es 1, los coeficientes en la diagonal son mayores que 0. ¿Está bien? Pero, ¿qué es lo que pasa si nosotros evaluamos en el punto X, que es igual a menos 1,1? Si evaluamos en este punto, nosotros vamos a tener aquí 1 al cuadrado, 1 al cuadrado, que es 2, y aquí vamos a tener menos 1000. Entonces vamos a tener de que el resultado de evaluar en este f menos 1,1, ya como coordenadas, nos da menos 998. Es decir, el hecho de que los coeficientes o los elementos en la diagonal sean positivos no es suficiente para que podamos considerar que la forma cuadrática es positiva. Hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna pregunta? No, profe. Muy bien. Entonces, tenemos una condición que es necesaria, pero no es suficiente. Veamos ahora una segunda condición. Si la forma cuadrática f(x(x) está definida positivamente, entonces el determinante de su matriz es positivo. ¿Qué significa? Que esto, que es igual al determinante de la matriz, es mayor que 0. Vamos a demostrarlo. Bien. Vamos a decir lo siguiente. Llevemos nuestra forma cuadrática a su forma canónica. A su forma canónica. Entonces, nosotros vamos a decir, sea que en la base E1', En', tenemos que la forma canónica de nuestra forma cuadrática es la siguiente. Entonces vamos a decir de que aquí tenemos un f de x que va a ser igual a un, voy a ponerle a 1', x1' al cuadrado más a n', x n' al cuadrado. Entonces, según el criterio anterior, nosotros tenemos de que todos los a y' son mayores que 0. ¿Está bien? Es decir, el
criterio anterior es necesario, de todas maneras se tiene que dar. Si es una forma cuadrática, de todas maneras, sus términos diagonales son mayores que 0. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? De que el determinante no es otra cosa que el determinante, y aquí vamos a tener el A11, disculpen, A1', 1', hasta la N', N', todo lo que está aquí son ceros, lo que está aquí son ceros, y esto va a ser el A1', multiplicado todo esto hasta el AN', N', y el producto de números positivos nos da un número positivo. Muy bien, el determinante en esta base es positivo. Muy bien, pero nada nos dice que el determinante en otra base sea positivo. Sin embargo, nosotros tenemos lo siguiente. Esta matriz le vamos a llamar A', y nosotros sabemos de que esta se halla utilizando la matriz de cambio de base. Entonces, aquí nosotros tenemos que el determinante de A' es igual al determinante de A multiplicado por el determinante de P al cuadrado. Por lo tanto, si esto es positivo, esto tiene que ser positivo. ¿Está claro? Entonces, el determinante de la matriz en cualquier otra base es mayor que 0, con lo cual este criterio queda comprobado. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Sí, diga. Si una forma cuadrática está definida positivamente en una base, entonces también está definida positivamente en cualquier base. Eso es lo que estamos nosotros justamente viendo. En principio sí. ¿Por qué? Porque una forma cuadrática nos da como resultado un número. ¿Está bien? Es decir, si yo aplico la forma cuadrática sobre un vector, esto nos da un número, digamos un A que pertenece, estamos hablando en los reales, ¿está bien? Cuando hablemos de los complejos vamos a ver otra cosa. Entonces, este A es un número real que no depende de la base. Este valor no depende de la base, es el mismo en cualquier base. Por lo tanto, si es positivo en una base, es positivo en cualquier otra base. Por lo tanto, la forma cuadrática, si está definida positivamente en una base, está definida positivamente en todas. Bien, esta condición, al igual que la anterior, es necesaria, pero no es suficiente. Por ejemplo, y vamos a ver nosotros aquí, de que la forma cuadrática f(x), definida como menos x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado, tiene su determinante mayor que 0, pero tenemos que f(x) es menor que 0. Por lo tanto, el hecho de que su determinante sea mayor que 0 no es suficiente para que la forma cuadrática esté definida positivamente. ¿Eso está claro? Profe, Sí, dígame. en la definición de definida positivamente, no faltaría que
asignatura debe ser igual a la dimensión del espacio. Ese es el tercer punto. Gracias. Ese es el tercer punto. No, está bien, muy bien. Es bueno de que lo tengan claro. Voy a hacerlo aquí nada más porque es corto. Vamos a reducir un poco esto de tamaño. Y vamos a poner nuestro tercer punto acá, que nos dice lo siguiente. En el espacio n-dimensional, cada forma definida positivamente, tiene rango n. Es decir, lo que su compañero acaba de mencionar, de que el rango de la forma tiene que ser igual a la dimensión del espacio. ¿Está bien? ¿De dónde surge esto? O sea, ¿cómo podemos demostrarlo? Esto se demuestra del hecho de que el determinante es diferente de 0. Si el determinante es mayor que 0, no es igual a 0, ¿está claro? Entonces la única forma que el determinante sea mayor que 0 es de que la forma o la matriz sea no degenerada. Y en consecuencia el rango de la matriz es igual al rango de la dimensión. En todo caso, estos son los tres criterios que tenemos nosotros, pero sin embargo son necesarios, pero aún no son suficientes. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta el momento? Bien, continuemos, jóvenes. Muchas gracias. Veamos un teorema. El teorema se le suele conocer como criterio de Sylvester. Nos dice lo siguiente. ¿Para qué una forma cuadrática esté definida positivamente, es suficiente y necesario que todos sus menores principales sean positivos. Que todos sus menores principales sean positivos. Jóvenes, hay que tener en cuenta que para determinar que una forma cuadrática está definida, sea positivamente o negativamente, lo que tenemos que hacer es llevarlo a su forma canónica. Una vez que lo llevamos a su forma canónica, entonces podemos ver si está o no definida positivamente a partir del primer criterio. Aun cuando, vuelvo a repetir, no es eso suficiente.
Entonces vamos a ver cómo este criterio de Sylvester nos da esa suficiencia que está faltando en los otros enunciados o criterios anteriores. Demostración. Primero vamos a demostrar la necesidad. ¿Está bien? La necesidad. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Sea que nuestra forma cuadrática f(x)(x) está definida positivamente. ¿Está bien? Entonces, tomamos una base arbitraria. Tomamos una base arbitraria que vamos a denotarla como E sub 1 hasta un E sub k y de ahí hasta el E sub n. ¿Está bien? Y construimos la envolvente lineal de los primeros k vectores, es decir, va a ser un envolvente lineal de los vectores de E sub 1 hasta E sub k. ¿Está bien? Entonces, vamos a analizar esta forma cuadrática no en todo el espacio, sino solamente en esta envolvente lineal, en este subespacio. ¿Está bien? En este subespacio. Entonces, decimos lo siguiente. Si tenemos un vector X que pertenece a este subespacio, nosotros podemos afirmar lo siguiente, de que X va a ser un vector X1, XK, y los demás son ceros. 0 y 0 hasta el final. En consecuencia, la forma cuadrática de ese vector X va a ser igual a la sumatoria con respecto a Y y a J, que van desde 1 hasta K, de los C y J, XY, XK. Entonces, nosotros tenemos de que esta forma, por definición, está definida, o sea, por condición, digamos, está definida positivamente. ¿Está bien? Entonces, según el segundo criterio que hemos visto, tenemos que su determinante tiene que ser positivo, dado que f de x es mayor que 0, entonces es necesario que su determinante, que vamos a llamarle delta de k, que está conformado por todos los coeficientes C11 hasta C1k, CK1, CKK, esto es mayor que 0. ¿Está claro? Pero este delta de K es el menor principal de orden K, de la matriz de la forma cuadrática.
¿Está bien? Entonces, este índice K nosotros lo hemos tomado aleatoriamente. Entonces, dado que K es aleatorio, podemos tomar cualquier valor. Significa que K recorre valores desde 1 hasta n, con lo cual se ha demostrado el criterio de la necesidad. Los menores principales tienen que ser mayores que 0. Jóvenes, acuérdense que cuando hemos visto el método de Jacobi, los menores principales nos daban los coeficientes de la forma cuadrática en su forma canónica. Los definían. Entonces, si son definidos todos positivamente, podemos asegurar de que en la forma canónica van a ser todos positivos, lo cual coincide con el criterio 1. ¿Está claro? Entonces, este primer criterio, la parte de necesidad de este criterio, con esto queda demostrado. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a ver la demostración de la suficiencia. La suficiencia viene a ser demostrada por lo que les acabo de mencionar sobre el método de Jacobi. Y que nos dice lo siguiente: sea que los menores principales son mayores que 0 para cualquier valor de K que es o va desde 1 hasta n, es decir, todos los menores son mayores que 0. Entonces, esa es la condición. Llevemos la forma cuadrática a su forma canónica por el método de Jacobi. Obtenemos que el f de xx es igual a delta 0, delta 1, x1, vamos a ponerle 1' al cuadrado, más delta 1 sobre delta 2, x2' al cuadrado, más delta n menos 1 sobre delta n, xn' al cuadrado. Entonces, ya que tenemos esto, si nuestro vector x es diferente al vector nulo, y aquí vamos a ver lo siguiente. Entonces, por lo menos una de sus coordenadas, llamémosla el xk', es diferente de 0. En consecuencia, nosotros vamos a tener de que f de x es mayor que 0. Con lo cual, el teorema queda demostrado. Jóvenes, aquí no importa el valor que tome los x, al ser elevado al cuadrado siempre van a ser positivos en su forma canónica, y por lo tanto, si los coeficientes son positivos, la forma siempre es positiva.
Bien, como ejemplo, veamos el caso bidimensional. Tenemos una forma cuadrática que tiene la siguiente forma: ax al cuadrado más 2bxy más y al cuadrado. Aquí tenemos que su primer el menor es igual a el segundo menor, que ya es el de la dimensión, es igual a b, b. Disculpen, aquí me olvidé ponerle c. C, y es igual a AC menos B al cuadrado. Esto tiene que ser mayor que 0 para que esta forma cuadrática esté definida positivamente. Para que esté definida positivamente, esto tiene que ser mayor que 0 y el A tiene que ser mayor que 0. Eso es lo que nosotros tenemos aquí. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? No, profe. Muy bien. Vamos a ver una serie de conceptos que son importantes. Entonces, un poco haciendo el resumen. Este teorema que nos da el criterio Silvestre nos permite determinar si una forma cuadrática está definida positivamente o no lo está. ¿Está bien? Si está definida positivamente o no lo está. Ahora, hemos visto cuando hemos desarrollado el método Jacobi que necesitamos que todos los menores principales sean diferentes de 0. Este teorema no nos sirve, o este criterio no nos sirve, si es que tenemos determinantes que son iguales a 0. ¿Está bien? En ese caso, no podemos asegurar de que está o no definida positivamente. Es posible que en alguno de esos casos esté indefinida o esté semidefinida. ¿Está claro? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Para que esté definida negativamente, todos sus menores principales tienen que ser menor que 0. Bien, veamos un par de conceptos que son importantes y van a ser importantes más adelante. Supongamos que en un espacio lineal L, jóvenes, este espacio puede ser finito o infinito. Nosotros vamos a trabajarlo o vamos a dar el ejemplo con espacios finitos. Con espacios infinitos se trabaja en lo que se denomina el análisis funcional, pero esta definición no tiene la limitación sobre la dimensión del espacio, por si acaso. Entonces, sea que en este espacio lineal está definida una forma cuadrática. Una forma cuadrática. Esta forma cuadrática va a ser un f de x. Y el sistema finito de vectores. ¿Qué vectores? Vamos a llamarle p sub 1 hasta un p sub k. Entonces vamos a ver una definición. Se denomina
determinante de Gram para la forma cuadrática f de xx y el sistema de vectores P sub 1 hasta P sub k a la magnitud siguiente. Vamos a tener, le voy a poner G de P1 hasta P sub k. Esto va a ser igual a un determinante, por eso recibe ese nombre de determinante, formado por evaluar esa forma, más que la forma cuadrática, la forma lineal asociada. ¿Está bien? F, P1, P sub k. Vamos a tener esto de esta forma. F, P sub k, P sub 1, F, P sub k, P sub k. Esta, jóvenes, se denomina el determinante de Gram. Determinantes de este tipo ustedes se van a encontrar con mucha frecuencia en sus demás asignaturas de la física matemática o cuando se trabaja en física. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente: por lo general el determinante de Gram se trabaja con una forma cuadrática bastante especial en un espacio dado. Es decir, de todas las formas cuadráticas, y acordémonos que la forma cuadrática está asociada a una forma bilineal, por eso escribimos XX. Esa forma bilineal con la cual se trabaja frecuentemente y se desarrolla el determinante de Gram es la que se denomina producto escalar. ¿Está aquí? ¿Está bien? O se le denomina también forma métrica. Por lo general se trabaja con esa. Sin embargo, la definición es válida para cualquier otra que no tenga esas características específicas de producto escalar o que no necesitamos que sea un producto escalar. ¿Está bien? A ver, vamos a ver, aquí hay un teorema. Quiero ver lo siguiente. Esto lo dejo aquí, vamos a hacer el teorema en la siguiente página para poder ahí mismo hacer la demostración. Profe, una pregunta. Es como las formas sesquilineales, que creo que también tienen algún parecido con el producto interno. Sí, lo que pasa es lo siguiente. Normalmente cuando nosotros tomamos o tenemos un espacio vectorial complejo, la forma que tomamos como producto interno o producto escalar es una forma sesquilineal. Es lo que habituamos a hacer. Cuando es un espacio real es una forma bilineal, cuando es un espacio complejo es una forma sesquilineal. También tenemos los espacios simplécticos y en ese caso vamos a tomar una forma bilineal, antisimétrica. En estos casos, si hablamos de forma cuadrática, estamos hablando de forma bilineal simétrica, ¿está claro? Entonces todo eso, lo referente a los espacios, lo van a ver en su siguiente curso. Yo estoy dando simplemente las bases para que ustedes puedan más adelante desarrollarlo. Bien, veamos un teorema. Veamos un teorema. Sea
el espacio real L y la forma cuadrática f(x)(x). Jóvenes, sigo escribiendo f de x porque está la relación con la forma bilineal simétrica, ¿está claro? Entonces, y la forma cuadrática definida positivamente. Definida positivamente. Entonces, si los vectores P sub 1 hasta P sub k son linealmente independientes, su determinante de Gram vamos a poner G P sub 1 hasta P sub k es mayor que 0. ¿Está bien? Si los vectores, estos mismos vectores que tenemos acá, son linealmente dependientes, entonces su determinante de Gram va a ser igual a 0. Ese es el teorema. Significa que el determinante de Gram nos va a permitir establecer si es que un conjunto de vectores es linealmente independientes o no lo es. ¿Está claro? Siempre y cuando la forma cuadrática que se usa para calcularlo esté definida positivamente. ¿Alguna pregunta con respecto al enunciado del problema? Profesor, o sea que solamente si es que es LI, entonces se da que es positivo su determinante de Gram, pero es en un sentido más, ¿no, profe? O sea, si tengo el determinante de Gram de un sistema de vectores en términos o en función de una forma cuadrática definida positivamente, entonces son linealmente independientes. Si son linealmente independientes, su determinante de Gram es mayor que 0. Si el determinante de Gram de un sistema de vectores tomados en base a una forma cuadrática definida positivamente es mayor que 0, entonces son linealmente independientes. Va en los dos sentidos. Bien, profe, gracias. Pensaba que era en un sentido, ¿no? No, esto va en los dos sentidos. Esto justamente nos permite establecer la independencia lineal de un sistema de vectores. Demostración. Vamos primero a asumir que los vectores son linealmente independientes. Sea que los vectores P sub 1 hasta P sub k son linealmente independientes. ¿Está bien?
En ese caso, forman un subespacio lineal de dimensión K. Está bien, forman un espacio lineal de dimensión K. Por lo tanto, cualquier vector X que pertenece a este subespacio lineal, a esta envolvente lineal de este sistema de vectores, se puede escribir como una combinación lineal de ellos. Es decir, podemos decir que X es igual a X1, P1, hasta XK, P sub K. Entonces, analicemos la forma cuadrática. La forma cuadrática es positiva. Veamos la forma cuadrática f de xx. Este x que acabamos de mencionar. Y tenemos de que ese f de xx es igual a la sumatoria con respecto a y, con respecto a j, desde 1 hasta acá, c y j, xy, xj. Esto, vuelvo a repetir, L puede ser finito o infinito. Entonces, dado que esta forma cuadrática está definida positivamente, dado que f de xx está definido positivamente, entonces, vamos a ponerlo esto de la siguiente forma. Está definida positivamente en L, entonces está definida positivamente en, voy a llamarle L sub K. Este subespacio le voy a llamar L sub K. Por lo tanto, tenemos que delta de K es mayor que 0. Delta de K es mayor que 0. Es decir, el determinante formado por estos coeficientes. Es decir, delta de K, que es igual a C11 hasta C1K, CK1, CKK. Entonces tenemos nosotros que este determinante es mayor que 0. Pero, o en todo caso mejor en vez de pero, notemos que estos C y J no son otra cosa que F de PI, PK, porque los hemos considerado como base. ¿Está claro? Entonces, dado que son linealmente independientes, forman un envolvente lineal donde puedo considerarlos como base. Cualquier vector se expresa de esa forma, evalúo la forma cuadrática y como está definida positivamente, su determinante es mayor que 0,
donde estos coeficientes no son otros que estos valores que está acá. Por lo tanto, ya hemos demostrado hacia un lado, de donde nosotros tenemos que el G, el determinante de Gram de estos vectores, estos K vectores, es igual a del TK y es mayor que 0. Entonces ya tenemos en una dirección. Vamos a poner aquí A y vamos a ver aquí B. Sea que el sistema de vectores P1 hasta P sub K son linealmente dependientes. Entonces, existen valores delta 1 hasta delta K tales que si construyo una combinación lineal de estos vectores con estos coeficientes lambda, esto nos da el vector nulo. Entonces, considerando que si tomamos la forma bilineal de x por el vector nulo, esto nos da 0. ¿Está bien? Y colocando o haciendo que el x sea igual a un pi, uno cualquiera de ellos, y mi vector nulo es igual a este lambda 1 p1 más hasta lambda k p sub k, vamos a obtener lo siguiente. Dándole valores a i desde 1 hasta k. A ver, voy a necesitar un poco más de espacio, jóvenes, así que esto lo reduzco un poco, todo esto también. Entonces, dándole valores desde i hasta acá, vamos a obtener el siguiente sistema de ecuaciones. Lambda 1, es decir, cuando el x es igual a P1, lambda 1 f de P1 más lambda, en todo caso vamos a hacerlo de una vez más, hasta el lambda k f de P1 P sub k, y así sucesivamente hasta que llegamos a lambda 1 f p k p1 más lambda k f p sub k p sub k, y en todos esto nos da 0 porque estamos reemplazando acá. ¿Está bien? Es decir, esto es cuando el i es igual a 1 y así sucesivamente hasta el i es igual a k. Entonces nosotros de aquí podemos ver de que para que esto se cumpla, dado que los lambdas son diferentes de 0, lo que tiene que ser igual a 0 es el determinante. O sea, este sistema tiene solución no trivial con respecto a los lambda. Los lambda existen, esta combinación de lambdas que nos da 0.
Por lo tanto, dado que la solución es no trivial, lo que tiene que ser igual a 0 es el determinante, que no es otra cosa que el determinante de Gram, y el cual debe ser igual a 0. Con eso, jóvenes, nosotros hemos demostrado que si es linealmente independiente es mayor que 0, y si es linealmente dependiente es menor o es igual a 0. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Veamos un caso particular importante. Vamos a ver lo siguiente. En las condiciones del teorema que hemos demostrado, sean P sub P1 y P sub 2 linealmente independientes, o en todo caso simplemente sean P sub 1 y P sub 2 un sistema de vectores. Entonces, eso significa que su matriz de Gram, P sub 1, P sub 1, F de P sub 1, P sub 2, F de P sub 2, P sub 1, F de P sub 2, P sub 2, este determinante o es mayor a 0 si es linealmente independiente o es igual a 0 si es linealmente dependiente. Solo tienen esa posibilidad. Jóvenes, estamos asumiendo que esta es una forma cuadrática definida positivamente. Entonces, si nosotros desarrollamos este determinante teniendo en cuenta que la forma bilineal es una forma simétrica, obtenemos que f de P1, P sub 2 elevado al cuadrado es menor o igual a f de P sub 1, P sub 2 multiplicado por, f P sub 1, P sub 1 multiplicado por f P sub 2, P sub 2. Esta expresión se conoce como la desigualdad de Cauchy-Bunyakovsky. Que nos expresa lo siguiente: si es que esta forma cuadrática o esta forma bilineal nosotros la interpretamos como un producto escalar, nosotros tendríamos de que esta nos está dando la desigualdad triangular, de que teniendo tres lados, está bien, teniendo tres lados o tres números, el producto de dos de ellos es mayor o igual al cuadrado del tercero. ¿Está bien? Ahora, la igualdad se va a dar solamente cuando los vectores son linealmente dependientes. Cuando son linealmente dependientes. En el espacio de funciones, nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a ver funciones continuas en el intervalo que va desde un parámetro T1 a un parámetro T2. Tomemos la siguiente forma cuadrática. Tomemos la siguiente forma cuadrática. F de X
x, o en todo caso, sí, va a ser igual a la integral desde t1 hasta t sub 2, y vamos a tener aquí x de t al cuadrado de dt. Definimos de esa manera. La forma polar asociada será la siguiente: un f de xy que es igual a la integral de t1 hasta t sub 2 x de t por y de t de dt. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros vamos a poder decir lo siguiente: de que la integral desde t1 hasta t2 de x de t, y de t, de dt elevado al cuadrado es menor o igual a la integral de t1 hasta t2 de x t al cuadrado de dt multiplicado por la integral desde t1 hasta t2 de y de t al cuadrado de dt. Esta, de nuevo, es la desigualdad de Cauchy-Bunyakovsky, pero para un sistema de vectores. Jóvenes, ¿tienen algún, o para un espacio de funciones? ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. Muy bien. Vamos a ver lo siguiente ahora. Formas hermitianas. Ya hemos visto las formas sesquilineales. Entonces, todo lo que hemos visto para formas cuadráticas es aplicable en espacios reales. En espacios complejos, el concepto de forma normal y definido positivo o negativamente no tienen sentido. Para eso, en estos espacios complejos se trabaja con las formas sesquilineales. En el espacio, vamos a hacer lo siguiente, voy a cambiarle un poquito esto simplemente para ver la analogía. Cuadráticas hermitianas. En el espacio complejo usamos las formas sesquilineales. Usamos las formas sesquilineales. ¿Está bien? De tal manera que el argumento, como habíamos acordado anteriormente, el argumento semilineal es el primer argumento. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Definición. La función psi de x en el espacio complejo, voy a llamarle L, se denomina
cuadrática hermitiana si puede ser expresada de la siguiente forma: psi de x es igual a phi de x, donde esta phi de x, o en todo caso phi de x, y, es una forma sesquilineal hermitiana. Con frecuencia, cuando se habla de forma sesquilineal hermitiana, el término sesquilineal no se suele colocar porque se sobreentiende. De la misma forma, cuando hablamos de forma cuadrática hermitiana, como hay esta asociación de que toda cuadrática hermitiana está asociada a una sesquilineal hermitiana, también se suele omitir el término cuadrático y el término sesquilineal. ¿Está bien? Una consecuencia muy importante de aquí es lo siguiente. Teorema. La forma cuadrática hermitiana psi de x define de manera unívoca la forma sesquilineal phi de xy. Es decir, si conozco una forma cuadrática hermitiana, la forma sesquilineal asociada es única. ¿Está claro? Es única. Entonces vamos a ver. Nosotros tenemos lo siguiente. Demostración. A ver. Vamos a tener psi de x más y. Psi de x más y. Esto nosotros, a ver, podemos decir lo siguiente. Por la definición de forma sesquilineal, es decir, usando esta definición, ¿está claro? Usando esta definición, nosotros vamos a poder decir que esto es igual a psi de x más psi de y más, vamos a poner, disculpen aquí, phi de x y más phi de y x, y esto conjugado complejo. Esto viene de la definición de forma sesquilineal. Entonces, a ver, aquí un momentito, jóvenes. Sí. Vamos a decir lo siguiente. Voy a pasar la demostración al otro lado, jóvenes, para poder trabajar con más calma.
Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Vamos a ver. Ahora, de manera análoga podemos decir lo siguiente, que psi de x más y es igual a psi de x más psi de y más phi de x, y más psi de y, x, y todo esto conjugado complejo. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Esta forma, esta que está aquí, nos dicen que es una forma hermítica sesquilineal. Significa de que si yo tomo psi de x, y, esto es igual a psi de y, x conjugada compleja. ¿Está bien? Por lo tanto, teniendo en cuenta esa propiedad, nosotros vamos a tener lo siguiente, que psi de x, y, a ver, disculpen, psi de x a ver, disculpen un momentito aquí. A ver, aquí algo me está fallando. Disculpen, jóvenes, un momento. Lo que pasa... Bien, vamos a poner psi de x y y. Esto va a ser igual a i de psi x, y. ¿Está bien? Y vamos a tener de que psi de y, x esto va a ser igual a menos i psi de y, x. Bien, y esto va a ser igual a menos i psi de x, y transpuesta. Entonces, nosotros aquí tenemos lo siguiente. Podemos buscar, acuérdense de lo siguiente, que nosotros teníamos de que cualquier forma phi de x, y hermítica se podía expresar como un u de x, y más i de b x, y. Entonces, nosotros ya que tenemos esto, podemos de aquí despejar el u. Vamos a ponerle aquí 1 y 2. De 1, nosotros vamos a obtener que el u de x, y es igual a 1/2 de psi de x más y, psi de x más y, menos psi de x menos psi de y. Eso teniendo en cuenta las reglas que tenemos o lo que acabamos de ver acá. ¿Está bien? Es decir, al momento que sumo esto con esto, tengo solamente la parte u. Y de 2, nosotros vamos a obtener de que el b de x, y es igual
a un medio de psi de x más y, o x, disculpen, más y menos psi de x menos psi de y. Entonces, nosotros aquí lo que vemos, si nosotros comparamos estos dos, vemos de que la forma cuadrática, o estas dos, toman una misma forma, una misma expresión, con lo cual el teorema se demuestra. ¿Está bien? Con lo cual el teorema se demuestra. Veamos lo siguiente. Este teorema es bastante importante, el que sigue. Una forma sesquilineal es hermitiana si y solo si la función psi de x, es decir, la función cuadrática asociada, toma valores reales. Toma valores reales. Eso es lo importante y el por qué se usan las formas sesquilineales en el espacio de los complejos, porque las formas cuadráticas asociadas, en el caso de los reales, nos van a permitir más adelante definir producto escalar y en consecuencia definir la medida, la norma de un vector, establecer criterios de medición no solo de longitudes sino también de ángulos o magnitudes equivalentes a los ángulos. Entonces, y todos son reales, y nosotros solo podemos medir números reales. Todas nuestras mediciones son con números reales. No podemos medir números complejos. Entonces, la forma sesquilineal nos da, o está asociada a una forma cuadrática cuyos valores son reales. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Sea la forma sesquilineal. Phi de x. Entonces, debido a que proviene de una forma, es una forma hermítica, ¿está bien? Vamos a poner hermitiana. Es una forma hermitiana. Entonces, se debe cumplir lo siguiente, que phi de x es igual a phi de x transpuesta. Esto para todo x que pertenece a nuestro espacio complejo. Entonces, la única forma que un número sea igual a su conjugado es de que el número sea real. Por lo tanto, phi de x pertenece a los reales. ¿Eso está claro, jóvenes? Entonces, esta forma hermitiana es el análogo de la forma cuadrática. Y por lo tanto, nosotros vamos a poder aplicar los criterios que hemos visto para las formas cuadráticas. Vamos a poder llevarlas también a su forma canónica. ¿Está bien? Vamos a poder llevarlas a su forma canónica.
Vamos a ver un ejemplo de cómo llevamos a su forma canónica una forma hermitiana. Entonces, ejemplo. Es decir, todo lo que hemos visto para la forma cuadrática va a poder ser aplicable acá. Llevar a su forma canónica la siguiente forma sesquilineal hermítica. ¿Está bien? Vamos a ver entonces, ¿cuál es la forma? Vamos a tener phi de x, y, va a ser igual a un x1 conjugado, y1, más i x1, y2, menos i x2, y1, más 2 x1, y3, más 2 x3, y1, más 2 x2, y2. Falta un poquito de espacio. Y menos x3, y3. Entonces vemos de que los primeros coeficientes son los complejos. Está bien, salen como complejos al momento que nosotros aplicamos. Bien, vamos a ver, solución. Vamos a utilizar un sistema parecido al de Lagrange. Entonces, nosotros vamos a separar, usaremos un método semejante al de Lagrange. Para eso, nosotros separamos los términos que contienen a x1 y a y1. Y completamos hasta el producto L de x multiplicado por L de x, donde este L de x es una forma lineal. Vamos a ver qué significa todo esto que acabo de escribir. Bien, entonces, tenemos el f de x, el phi de x, y. Esto es igual a lo siguiente. Vamos a completar, hemos dicho, todos los x1 y y1. Entonces, aquí tenemos x1, y1, más, y aquí vamos a tener lo siguiente, x1 que multiplica a y2, ahí y2, más, ¿dónde tengo el x1 nuevo? Acá, más 2 y3. ¿Tengo otro x1? Ya no tengo. Listo, lo completé. Más, y aquí vamos a poner lo siguiente. El y1, aquí tengo el y1. Y voy a poner el i
x2, donde tengo el y1 acá, más 2x3, tengo más y1, ya no tengo y1, pero esto, jóvenes, conjugado complejo por y1. ¿Por qué? Porque los x siempre van en conjugado complejo. Entonces, al tomar el conjugado complejo, este i va a cambiar por el menos i que está acá. El 2 no cambia porque es número real. Listo. Ahora, ¿qué más nos queda? Más, esto ya está. A ver, vamos a ver. Esto ya está, ya está, ya está, ya está. Esto también ya está. Nos queda solamente esto. ¿Está bien? Entonces, esto hasta más 2x complejo 2, y2 menos x3 complejo y3. Esto va a ser igual a lo siguiente. Bien, aquí podemos hacer lo siguiente. Es x1 más i x2 más 2x3, todo esto conjugado complejo, que multiplica a y1 más i y2 más 2y3. Esto por esto nos debe dar esto por esto y esto. Sin embargo, aquí está sobrando lo siguiente. Al momento que operamos, voy a tener este 2x3 por este y2, el 2y3 por este que está acá. Entonces, menos el i x2 más 2x3 conjugado complejo que multiplica al i y2 más 2y3. ¿Está bien? A ver, todo esto un poco por acá. Y más esto. Esto todavía se mantiene igual. Bien. Entonces, esto igual. Aquí tenemos, esto lo vuelvo a copiar igual. Esto lo vuelvo a copiar igual, no se altere en nada. Esto lo desarrollo y voy a tener lo siguiente, más x2 y2, y por i se va a ir, más 2 y x2 y3 menos 2 y x3 y2 menos 5 x3 y3. Entonces, una vez que tenemos esto, podemos hacer un primer cambio de variables. Hacemos lo siguiente. Esto para ir simplificando, jóvenes. De que el x1' va a ser igual a x1 más y x2 más 2x3, lo que está acá. Por el momento, el x2' es igual al x2, el x3' es igual al x3. Esto significa que voy a tener el siguiente cambio. x1 es igual a x1' menos y x2' menos 2x3, x2 es igual a x2', x3 es igual a x3'. Jóvenes, lo único que he hecho es despejar ahora aquí
este es x2', este es x3', pasa al otro lado y despejo el x1. Entonces, una vez que hemos hecho ese cambio, nosotros tenemos lo siguiente, que nuestro phi de x, y es igual a x1' conjugado por, con los y hacemos el mismo cambio, jóvenes, y1' más x2' conjugado x2' más 2y x2' conjugado y3' menos 2y x3' conjugado y2' y menos 5x3' conjugado x3'. De esta manera, jóvenes, ya tenemos separado este primer término. Procedemos de la misma manera con lo otro y en este caso vamos a obtener lo siguiente. Phi de x, y va a ser igual, este x1', y1' se mantiene y aquí vamos a obtener lo siguiente, x2' más 2y x3', todo esto conjugado por y2' más 2y y3' menos 3x3' conjugado por 3y3'. Entonces, aquí, jóvenes, es evidente de que voy a hacer de que esto, en este caso voy a tener un x2', esto va a ser mi y2', puedo hacer de que todo sea, está bien, este es el x3', y3', por lo tanto, estamos haciendo el siguiente cambio. x1', es igual a x1', x2', es igual a x2' más 2y x3', x3', es igual a 3x3'. Tenemos entonces el cambio inverso, vamos a tener que x1' es igual a x1', x2' va a ser igual a x2' menos 2y tercios x3' y x3' es igual a 1 tercio x3'. Teniendo en cuenta este cambio de variables, obtenemos que nuestro phi de xy es igual a x1' por x1 más x2' por x2. Disculpen, estos son y's. y2', y2' más x3', por y3'. Y la transformación de coordenadas es la siguiente. x1 es igual a x1', menos y x2' menos 4 tercios x3'. x2 es igual a x2' menos 2y tercios x3', y x3 es igual a 1 tercio de x3'. Jóvenes, de esa manera podemos tener la transformación directa, también podemos hallar la transformación inversa y tenemos la forma canónica, en este caso inclusive la forma normal, la forma canónica de nuestra forma sesquilineal. ¿Esto quedó claro? ¿El procedimiento?
Sí, profe. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Nos vemos la próxima clase.